El ruido en las paredes de Xalapa. Esto que les voy a contar me pasó hace 1 año y pico. No es de esos cuentos que se arman para asustar en una fogata. Es lo que pasé trabajando. Y que aún me hace mirar 2 veces antes de martillar. Tenía 36 años entonces. Era capataz en una cuadrilla de albañiles. Trabajábamos en remodelaciones por todo Veracruz. Días de soltar polvo, cargar bloques y sudar bajo el casco. Nada glamoroso, pero pagaba las cuentas. Mi jefe me mandó a Xalapa para un trabajo grande. Remodelar una casa vieja en el centro, cerca del Parque Juárez. Una de esas construcciones coloniales con paredes gruesas y un patio interno. Dicen que data de la época de la independencia. Y al fondo, por una calle lateral, se ve el cementerio de Xalapa, con sus cruces altas y niebla que sube del río cuando llueve. Mi jefe lo pintaba como un curro fácil. 4 semanas y listo, dijo. La dueña quiere abrir un café allí. Yo llevé a mi equipo, 4 compañeros de confianza. Chava, el más joven, de 22, siempre con chistes. Ramiro, el fuerte, que cargaba lo que fuera sin quejarse. Y mi cuñado, Toño, de 39, que entró por necesidad. Pensábamos en terminar rápido y volver a casa. La casa era grande pero descuidada. Paredes con grietas, piso de losa rota, y un olor a humedad que no salía ni con ventiladores. Llegamos un lunes por la mañana. El clima de Xalapa ya nos recibió con llovizna fina, que hace que todo brille y se vuelva resbaloso. Empezamos rompiendo el piso del patio, martillos neumáticos zumbando. Chava ponía la música en su radio. Ramiro mezclaba el cemento. Toño y yo medíamos las paredes para los nuevos tabiques. La dueña, una señora mayor llamada Doña Rosa, nos dio las llaves. «Vean que no toquen el cuarto del fondo», dijo. «Es de mi abuelo. Allí no se entra». Pensamos que era capricho de anciana. Trabajamos hasta el atardecer. La niebla empezó a bajar del cerro. Oí un ruido, como un golpecito en la pared del cuarto prohibido. Chava lo oyó también. «Es el viento», dijo riendo. «Esta casa cruje como vieja». Cerramos y nos fuimos a comer a un puesto de tacos cerca. Cenamos en un hotel barato. Platicamos del trabajo, de cómo Xalapa es bonito, pero la lluvia eterna cansa. Dormí bien esa noche, en una cama que olía a desinfectante. El martes, la llovizna paró un rato. Entramos temprano. Seguimos con las paredes. Derribamos un muro lateral, polvo por todos lados. Al mediodía, Toño encontró algo. En una grieta vieja, un relicario de metal, pequeño, con una cadena oxidada. Adentro, una foto borrosa de un hombre con bigote. Y en el reverso, un grabado. Una mano con ojos alrededor. «Bonito», dijo Toño. «Se lo regalo a mi niña». Se lo colgó al cuello. Yo lo vi. Parecía antiguo, pero no dije nada. Pensé que era un recuerdo de la casa. Ramiro bromeó. «No lo uses, trae mala suerte». Pero Toño se rió. Trabajamos hasta tarde. La niebla volvió. Y el golpecito en la pared sonó de nuevo. Más fuerte. Como si alguien respondiera a nuestros martillos. Chava apagó la radio. «Escuchen». Paramos. Silencio. Luego otro golpe. Desde el cuarto del fondo. «Ve a ver», le dije a Ramiro. Él abrió la puerta un poco. Nada, solo polvo. Cerramos y salimos. Esa noche, en el hotel, Toño se quejó de que el relicario se calentaba. Como si tuviera fiebre, dijo. Dormí inquieto, soñando con manos que salían de las paredes. El miércoles, el sol asomó débil, pero la humedad seguía. Empezamos a poner el nuevo piso. Cargamos arena y cemento. Chava y yo fuimos al cuarto del fondo por curiosidad. Doña Rosa no estaba. Adentro, muebles cubiertos con sábanas, un espejo grande en la pared, cubierto de polvo. Lo limpié un poco. Vi mi reflejo, y algo detrás, una sombra difusa como una figura parada. Parpadeé. Se fue. «Esta casa está loca», murmuró Chava. Salimos rápido. Al atardecer los golpes volvieron, ahora en ritmo, como un código. Ramiro los contó. 3 golpes, pausa, 2 más. Toño miró su relicario. Coincide con esto. Lo quitó y lo guardó en el bolsillo, pero los golpes no pararon. Cenamos callados esa noche, en un comedor con vistas al cementerio lejano, sus cruces borrosas en la niebla. Oí un susurro, leve, como alguien hablando bajito. Chava lo oyó. «Es la tele de al lado», dijo. Pero no había ruido. El jueves, la tensión creció. La llovizna volvió fuerte. Trabajamos adentro, pintando las paredes nuevas. Toño parecía pálido. «El relicario vibra en mi bolsillo», dijo. Lo sacó. La foto adentro parecía más clara. El hombre con bigote nos miraba. «Devuélvelo».
murmuró Ramiro. Pero Toño lo guardó de nuevo. Al mediodía vi al hombre, desde la ventana del patio. Un viejo con sombrero de ala ancha, parado en la calle, mirando la casa. Sus ojos, fijos, como los del relicario. ¿Quién es? Pregunté a doña Rosa cuando vino. Ese es don Eusebio, dijo. Vivió en esta casa hace años. Era albañil como ustedes. Cuida las tradiciones del barrio. No le hablen. Los golpes sonaron todo el día, más cerca, desde las paredes que acabábamos de pintar. Chava dejó caer su brocha. Esto no es normal. Salimos temprano. En el hotel Toño no comió. Siento que me llaman, dijo. Dormí con la luz prendida. Los sueños eran de paredes que se abrían solas. El viernes el aire pesaba. No llovía, pero la niebla cubría todo. Empezamos a instalar las puertas, pero los golpes eran constantes, como si algo respondiera a cada clavo. Ramiro encontró grietas nuevas en el techo, como si la casa se quejara. Toño sacó el relicario. Lo dejo aquí, dijo. Lo puso en una mesa, pero se movió solo, hacia el cuarto del fondo. Corrimos a ver. La puerta estaba abierta. El espejo reflejaba la habitación. Y figuras, sombras altas como hombres trabajando. Grité. Chava retrocedió. «Vámonos de aquí». Pero don Eusebio apareció en la puerta. «Lo que tocan, los toca», dijo. Su voz ronca como grava en la garganta. Señaló el relicario. «Él construye aún». Se fue en la niebla. Dejamos las herramientas. Cenamos nerviosos. Planeamos irnos el lunes. Esa noche la niebla entró por las ventanas. Oí pasos en el patio. Golpes en las paredes del hotel. Bajé. Toño no estaba en su cama. «¿Dónde está?», pregunté a Ramiro. Chava miró su teléfono. Un mensaje, voy a la casa. Corrimos en la lluvia que empezó. La casa estaba oscura. Linterna en mano. «Toño». Oí su voz desde el cuarto del fondo. «Aquí». Entramos. El relicario brillaba. Toño lo tenía en la mano. «Me jala», dijo. Las paredes crujieron. Sombras se movieron en el espejo. Ramiro entró. «Salgamos». Pero el suelo tembló. Chava cayó primero. Resbaló en el piso húmedo. Golpeó la cabeza contra la losa. No se levantó. Grité por ayuda. Toño corrió hacia la puerta, pero la sombra lo tomó. Lo arrastró al espejo. Desapareció en el reflejo. Ramiro y yo salimos. La niebla nos cegó. Corrimos al cementerio cercano, buscando refugio. Pero Ramiro tropezó en una raíz. Cayó por la colina. No lo vimos más. Desperté solo en el Parque Juárez. Al amanecer. La casa, cerrada. Doña Rosa no abrió. El trabajo se canceló. Regresé a casa sin equipo, sin Toño mi cuñado. A veces cuando martillo una pared, oigo los golpes y veo ojos en los espejos. Xalapa me construyó, pero no me suelta. En las sombras y en lo que queda atrás. El susurro de los árboles. Esto que les voy a contar pasó cuando yo tenía unos 12 años, en ese pueblito de Jalisco donde crecí, rodeado de maizales y fiestas patronales que duraban hasta el amanecer. El lugar bullía de vida. Niños correteando por las plazas, vendedores gritando en el mercado, y el olor a tortillas recién hechas flotando en el aire caliente. Mis papás trabajaban en el campo, así que pasaba los veranos con mi hermano mayor, Chuy, que tenía 14 y se creía el rey de las aventuras. Pero mis verdaderos cómplices eran mis amigos, Marco, el valiente que siempre lideraba, con su risa estruendosa y su bicicleta oxidada, y Luis, el flaco miedoso que protestaba pero nunca se quedaba atrás, porque en el fondo le encantaba el morbo. Éramos inseparables. Explorábamos el río seco detrás de la escuela. Robábamos mangos del huerto del señor cura, y nos contábamos historias de brujas que vivían en las colinas. Todo era normal, inocente, hasta que oímos lo del viejo. El señor de los árboles lo llamaban. Vivía en una zona al borde del pueblo. Un bosquecillo espeso de encinos y mezquites que nadie se atrevía a cruzar del todo. Decían que era un ermitaño, un tipo que había llegado hace décadas y nunca se integró. Su casa estaba a unos minutos caminando por un sendero angosto, escondida entre raíces retorcidas y ramas que se enredaban como dedos. Nadie lo visitaba. Los adultos lo evitaban murmurando que traía mala suerte. Nosotros, con esa curiosidad de niños que pica como hormiga en la piel, no pudimos resistirnos. Fue un sábado por la tarde, con el sol filtrándose en rayos dorados a través de las hojas.
Empezamos como siempre, jugando al fútbol en el patio de Marco, riendo y sudando bajo el calor pegajoso. Chuy se unió, trayendo una lata de refresco tibia que compartimos. Oigan, ¿han visto la casa del viejo? Soltó Marco de la nada con esa sonrisa desafiante. Luis palideció. Dicen que ahí viven fantasmas. O peor, que él come niños curiosos. Reímos, pero algo en su voz nos picó. La curiosidad. Ese itch que te hace rascar aunque duela. Decidimos ir solo a espiar. De ida y vuelta antes de que oscurezca, prometí yo el que siempre mediaba. El bosquecillo empezaba inocuo. Árboles altos que susurraban con la brisa. Pájaros piando en las copas. Caminamos en fila, pisando hojas secas que crujían suaves bajo nuestras sandalias. El aire se volvía más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y algo rancio, como madera podrida. Después de unos minutos ahí estaba, la casa, improvisada, como si la hubiera armado con tablas rescatadas de un basurero, techo de lámina oxidada, paredes inclinadas por el tiempo y una puerta colgando de un gozne flojo. No había jardín, solo maleza y raíces que serpenteaban como venas. Un aura inquietante la rodeaba. El sol no llegaba del todo, y las sombras de los árboles bailaban en las grietas. Nos detuvimos a unos metros, el corazón latiéndome un poco más rápido. Mira, una ventana rota, susurró Marco señalando un vidrio astillado. Adentro, oscuridad, pero entonces un ruido, un golpeteo suave como un dedo tamborileando en madera. ¿El viejo? ¿Un animal? Nos miramos. Luis quiso irse, pero la curiosidad nos clavó al suelo. Regresamos esa tarde con las manos vacías, pero la semilla estaba plantada. Esa noche, en mi cama, con el ventilador zumbando perezoso, no pude dormir. Soñé con árboles que se movían, ramas que me rozaban la cara. Al día siguiente volvimos. Esta vez, solos, sin Chuy que nos regañaba por tonterías. El sendero parecía más largo, los árboles más cerrados, como si el bosque nos hubiera engullido un poco. Llegamos a la casa al atardecer, cuando la luz se teñía de naranja y las sombras se alargaban como dedos acusadores. La puerta estaba entreabierta ahora. ¿Entramos?, preguntó Marco con voz que intentaba sonar firme. Luis negó con la cabeza, pero yo empujé la puerta. Crujió. Adentro, polvo flotando en haces de luz. Muebles improvisados, una mesa coja, sillas rotas. En una esquina un reloj de pared antiguo con manecillas que no se movían, pero tic-tac, lo juré, algo inexplicable. Exploramos en silencio. El piso gemía bajo nuestros pies. En la cocina, latas vacías y un olor a humedad que te calaba en la nariz. Encontramos un cajón entreabierto. Fotos amarillentas de niños sonrientes, como nosotros pero con ojos vacíos, como si les hubieran borrado el alma. ¿De quiénes son?, murmuró Luis, su voz un hilo. Un crujido detrás. Nos giramos, nada, pero el tic-tac era más fuerte, como un corazón latiendo en la pared. Salimos corriendo, riendo nerviosos para disimular el miedo. Solo fotos viejas, dije. Pero en el fondo, la oscuridad del bosque nos seguía susurrando dudas. ¿Y si el viejo nos vio? ¿Y si el reloj medía algo más que tiempo? Los días siguientes fueron un vaivén de calma y pánico. Jugábamos en el pueblo como si nada, comiendo elotes en la plaza, pero la curiosidad nos jalaba de vuelta. Una noche, bajo la luna llena que plateaba los árboles, decidimos ir de nuevo, solo para ver si el reloj funciona. Mintió Marco. El bosque estaba vivo, ramas chasqueando, vientos silbando como voces lejanas. La casa parecía más inclinada, como si el tiempo la hubiera doblado. Entramos. Oscuridad total ahora. Sacamos una linterna de mi mochila. Un truco de luz que parpadeaba. El tic-tac resonaba más rápido. En la sala el reloj. Las manecillas giraban al revés. Y entonces un susurro. Quédense. Miren más. No era el viento, era una voz grave desde las sombras. Luis gritó. Corrimos. Ramas nos arañaban las piernas. Tropecé. Me levanté solo. Marco y Luis, desaparecidos en la oscuridad. Grité sus nombres. Nada. Solo el bosque cerrándose. Árboles que parecían inclinarse hacia mí. Corrí hasta el pueblo jadeando. El corazón un tambor en el pecho. Les conté a mis papás. Búsquedas. Nada. Se habrán ido a otro lado, dijeron los adultos. Pero yo sabía, la curiosidad nos había metido en la boca del lobo. Años después, de grande,
Volví al pueblo por un funeral. El bosquecillo seguía ahí, más espeso. La casa, derruida por completo, como si el tiempo la hubiera devorado. Encontré el reloj enterrado entre raíces, sus manecillas quietas, pero en la parte de atrás grabado nuestros nombres, Marco, Luis, el mío. ¿Cómo, el viejo nunca existió? ¿O fuimos nosotros, con nuestra curiosidad ciega, los que invocamos la oscuridad? A veces en la noche oigo el tic-tac, y el bosque susurra, vuelve a mirar. No lo hago, pero sé que algo nos vio primero, y espera. La Casa de los Santos Silenciosos. Esto que les voy a contar pasó hace unos años, cuando yo era un chavo de veintitantos, recién salido de la universidad y con un trabajo en la ciudad que me tenía atado como perro con correa. Pero cada verano o cuando podía escaparme, volvía a ese pueblito olvidado en el corazón de México, allá por el Bajío, donde crecí un poco con mi abuelita. Se llama San Isidro, o al menos eso pone el letrero oxidado a la entrada, pero para mí siempre ha sido el pueblo fantasma. La gente se iba en tropel por la falta de chamba. Las fábricas cerraron hace décadas, y lo que quedaba eran ranchos secos y calles empedradas que crujían como huesos viejos, bajo tus pies. Caminar por ahí era como entrar en una postal triste. Casas con techos hundidos, perros flacos ladrando a la nada, y un viento polvoriento que arrastraba hojas secas y un olor a tierra húmeda que te calaba hasta los huesos. No había almas en las plazas, solo el eco de tus pasos y esa melancolía que te hace sentir como si el mundo te hubiera olvidado. Mi abuelita, doña Rosa, era de las pocas que se quedaban. Vivía en una casa grande al final de la calle principal, rodeada de un terreno amplio que mi abuelo había comprado en los tiempos de bonanza. Era una mujer devota, de esas que rezan el rosario 3 veces al día y que ven en cada tormenta una señal de Dios. Yo la visitaba cada 2 o 3 meses, trayéndole provisiones de la ciudad, latas de atún, medicinas y algún dulce que le gustaba. Ese verano en particular, llegué un viernes por la tarde, con el sol cayendo como plomo derretido. Mi tía Lupe y su hija, mi prima Sofía, ya estaban ahí. Habían llegado de un pueblo vecino para ayudarla con las tareas de la casa. Lupe era práctica, siempre quejándose del calor y del polvo, mientras Sofía, que tenía como 15 años, pasaba el tiempo en su teléfono ignorando el mundo real. La casa de la abuelita era un museo de fe. Desde que cruzabas el portón de herrería chirriante, te topabas con ellas, las figuras de yeso, santos por todos lados. En el patio, San Judas Tadeo con su manto morado, custodiado por una Virgen de Guadalupe enorme. Adentro era peor. La sala estaba llena, crucifijos en cada pared y altares, improvisados con velas, derretidas y flores marchitas. Para mí, que crecí en la ciudad con mis papás más relajados en lo religioso, esas estatuas siempre me ponían los nervios de punta. Eran como ojos mudos que te seguían, con sus rostros pintados en blanco y negro, sonrisas fijas que parecían juzgarte. Son protectores, mijo, me decía la abuelita cada vez que me veía arrugar la nariz. En este pueblo sin Dios, ¿qué nos queda? La primera noche fue tranquila. Cenamos tacos de frijoles en la cocina, con la abuelita contando anécdotas de cuando el pueblo bullía de vida. Mencionó de pasada al vecino don Eusebio, que vivía en una casucha al fondo del terreno, a unos 100 metros de la casa, separada por un maizal seco. Pobre hombre, suspiró. Perdió a su mujer y a sus 2 hijos en el río hace 10 años. Se ahogaron en una crecida repentina, cuando iban a lavar ropa. Desde entonces vive solo como un lobo. No habla con nadie, pero a veces lo oigo rezar de noche, gritando como si le respondieran. Lupe rodó los ojos. Supersticiones de viejos. El río se llevó a su familia porque no supieron nadar. Punto. Sofía, por su parte, se rió nerviosa y se fue a dormir temprano. Pero algo en el aire se sentía pesado esa noche. El pueblo estaba tan quieto que el silencio zumbaba en tus oídos. Me acosté en la recámara de huéspedes. Una habitación pequeña con una cama de madera y una ventana que daba al maizal. Sobre la cómoda ahí estaba otra figura, la Santa Muerte, envuelta en negro, con su guadaña de yeso. La abuelita la había puesto ahí por protección, dijo. Intenté dormir, pero el calor era asfixiante, y cada crujido de la casa me hacía saltar. Alrededor de la medianoche lo oí, un murmullo lejano, como voces susurrando en el viento. Pensé que era don Eusebio rezando, pero sonaba más cerca como si viniera de la sala.
Me levanté con el corazón latiéndome en la garganta y caminé descalzo por el pasillo oscuro. La sala estaba iluminada solo por la luna que se colaba por las cortinas raídas. Las figuras... Dios, las figuras parecían diferentes. Sus sombras se alargaban en las paredes y por un segundo juré que la cabeza de San Miguel se había girado un poco, como si me mirara. Sacudí la cabeza culpando al sueño y al polvo. Pero entonces un golpe seco desde el patio. Salí sigiloso. El aire fresco de la noche oliendo a tierra mojada, como si hubiera llovido. El portón estaba entreabierto y al fondo del terreno, en la casucha de don Eusebio, parpadeaba una luz tenue como una vela. Me acerqué un poco, el maizal rozándome las piernas como dedos fríos. Desde la ventana rota lo vi. El viejo arrodillado frente a un altar improvisado, rodeado de sus propias figuras de yeso, pero rotas, como si las hubiera golpeado en un arrebato. Murmuraba algo sobre el río que se los llevó y los santos que no escuchan. Sus ojos, cuando levantó la vista y me vio, eran pozos negros de locura. Retrocedí, pero tropecé con una raíz, y el ruido lo alertó. «Vuelve a tu casa, muchacho», gritó con una voz ronca que cortó la noche. Los santos no perdonan a los que se van. Corrí de vuelta, el corazón martillándome. Cerré la puerta con llave y me acurruqué en la cama, pero el sueño no llegó. Al amanecer le conté a la abuelita esperando que se riera. En cambio palideció. «Don Eusebio siempre dice eso», murmuró. «Dice que los santos del río se los llevaron a su familia porque no eran lo suficientemente devotos. Y ahora, en las noches, los oye llamarlo desde el agua». Lupe nos interrumpió con el desayuno, cambiando el tema, pero Sofía me miró con ojos grandes, como si supiera algo que no decía. El segundo día la tensión creció. El pueblo parecía más vacío, ni un alma en la tiendita de la esquina. Ayudé a la abuelita a limpiar los altares, y mientras pasaba el trapo por las figuras, noté algo. Bajo el polvo de una virgen había una grieta fresca, como si el yeso se hubiera agrietado solo. «Es el calor», dijo ella, pero su voz temblaba. Esa tarde Sofía y yo fuimos al río, a unos 15 minutos caminando por un sendero polvoriento. Era un cauce seco ahora, pero la abuelita nos advirtió: «No se queden mucho, el agua sube de repente». El lugar era lúgubre, rocas musgosas, agua estancada en charcos que reflejaban el cielo gris, y un crucifijo improvisado en la orilla con flores secas. Sofía contó que había oído historias. Gente que se ahogaba y volvía como sombras benditas. Guardianes del pueblo que castigaban a los que se iban. Reí, pero el viento trajo un eco como risas ahogadas. La noche tercera fue el clímax. Después de cenar, la abuelita se fue a rezar temprano. Lupe y Sofía se durmieron, pero yo no podía. Los murmullos volvieron más fuertes, como un coro de voces graves saliendo de las paredes. Me levanté y fui a la sala. Las velas de los altares ardían solas, aunque nadie las había encendido. Las figuras... Ahora estoy seguro de lo que vi. Sus ojos pintados brillaban con un fulgor interno, y las sombras se movían, como si las estatuas respiraran. Una mano de yeso, la de San Judas, se crispó y oí un susurro claro: «Quédate, o el río te llevará». Corrí al patio, y ahí estaba don Eusebio, tambaleándose hacia la casa, con una figura rota en las manos. «Ellos me hablan», gritó. «Los santos del río. Se los llevaron a mi familia porque se fueron de la fe, como todos en este pueblo. Ahora vienen por los que visitan y se van». Intenté razonar, pero el viejo se abalanzó, loco de terror. Lupe salió gritando, y entre todos lo sujetamos hasta que se calmó, balbuceando sobre maldiciones. La abuelita, con lágrimas, confesó: «Yo los puse aquí para protegernos, pero a veces los santos piden más que oraciones». El pueblo se vacía porque ellos no dejan ir a nadie del todo. Al día siguiente nos fuimos todos. El viaje de vuelta fue silencioso, con el polvo del pueblo pegado a la piel como una maldición. Nunca volví a visitar a la abuelita sola. Murió un año después y la casa se vendió. Pero a veces en la ciudad, cuando paso por una iglesia y veo esas figuras de yeso, siento que me miran. Y en las noches de lluvia, oigo el río susurrando mi nombre, recordándome que algunos lugares no te sueltan, no importa cuán lejos huyas. El terror no está en los monstruos, sino en lo que crees que te protege, y que quizás te está esperando para arrastrarte de vuelta.